Bueno, entonces bienvenidos acá al Club de Lectura de Cachalote. Estamos hoy pues aquí con Margarita Uribe, todos los asistentes, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro ciclo de este año de escritores norteamericanos y este mes tenemos a John Dos Pasos, que nos ha propuesto aquí Margarita y la obra Manhattan Transfer. Entonces, Margarita, ¿nos puedes ampliar un poco, hacernos sumergirnos en el mundo de este libro? Gracias. Eh, bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, bueno, digamos que en principio venimos trabajando la literatura norteamericana. Digamos, ya habíamos hablado en algún momento que no se está siguiendo como tal una cronología, como si buscar algunos referentes que han sido significativos tanto en la literatura propia estadounidense como en la literatura universal. Y ese es el caso de John Dos Pasos. John Dos Pasos es de Estados Unidos, pero es hijo de emigrantes. El apellido es portugués. Y este autor, que digamos nace a finales del siglo XIX, digamos que es lo que está dentro del marco de lo que se denomina la generación perdida. Y esa generación perdida tiene que ver con digamos, los procesos tan difíciles que se experimentaron en el siglo, digamos, XX, ¿no? ¿Y qué van a ser esos procesos? Va a ser Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, gripe española. Entonces, todos estos, digamos, fenómenos tan fuertes que crean una emocionalidad intensa, dolores intensos, pérdidas, pues también terminaron derivando en un proceso de la construcción de nuevas narrativas, ¿no? Se habla de la aparición de la narrativa, de la novela moderna. Digamos, el concepto de lo moderno viene de atrás, pero esta es la novela moderna. Uy, se ahí. No sé por qué hay que... En eco ahí. Mm, Hay dos el retorno. mm. Hice algo indebido. Silencié Luis y no sé cómo, Silencio, Luis. claro, silencié Luis, ahora Esa frase, no sé cómo volverlo a activar. ¿Qué hice? Perdón. Luis puede activar de nuevo su sonido porque yo lo desactivé erradamente. Eso. Ah, sí, ahí. ¿Hola? ¿Ya? Ya. Creo que ya. ya se Perdón. No, está bien. Bueno, a ver, ¿en qué iba? Bueno, entonces estamos en unos procesos como muy intensos de transformaciones y de experiencias dolorosas que van a derivar en una transformación también de la novela, en el que aparecen o empiezan a aparecer formas narrativas mezcladas con, digamos, con una mayor gama de lo que se tenía antes, digamos, desde cierto realismo. Entonces se empieza a introducir con la aparición a propósito de Manhattan Transfer, se introducen muchas formas narrativas diversas, desde letreros, monólogos intensos. Se acaba un poco como la narrativa lineal y continua. O sea, si recordamos las aventuras de Huckleberry Finn, por ejemplo, sí tiene una transición completamente cronológica, ¿no? El tiempo va avanzando y no hay saltos y seguimos la historia a través de un personaje, o dos personajes, pero la voz de uno, y toda la historia se va a mantener más o menos en el mismo hilo narrativo. Con John Dos Pasos, ese hilo narrativo ya se
exhibe más experimental. Y tenemos como discontinuidades, tenemos personajes que aparecen, que desaparecen, y tenemos también la configuración de un personaje que no es humano. Cuando hablamos de Manhattan Transfer, que hace referencia a una estación del tren, vamos a reconocer es como gran personaje a la ciudad de Nueva York, ¿no? A las transformaciones y a la multiplicidad de experiencias que se van a reconocer en la ciudad. Por eso se habla un poco de la novela moderna, por el vínculo, digamos, de ese concepto de ciudad, de desorden, de anonimato, vinculado a Baudelaire. En algún momento, yo creo que no fue con ustedes, pero leímos el poema, o sea, digamos, creo que Brian y Sebastián sí lo conocen, leímos el poema A una pasante de Baudelaire, que justamente es ese encuentro, digamos, esporádico con alguien que no se sabe quién es, ¿no? La posibilidad de encontrarse con cualquier persona de la cual no se conoce ni su vida, ni su pasado, ni para dónde va. Que en las ciudades pequeñas pues no pasaba así. Cuando ya la migración está formando esta gran ciudad desordenada y en furor, pues hay muchísima gente de la cual no se tiene ninguna referencia. Y eso va a dar cuenta la novela. Hay un elemento curioso que tiene John Dos Passos, o por la generación, es que fue muy amigo de Hemingway y a su vez pues fue un amante de España. Él estuvo en España en la Guerra Civil Española y sufre una gran desilusión. Entonces, de pasar de un pensamiento de izquierda y republicano, la muerte de un amigo, digamos, en circunstancias violentas, lo hace cambiar de parecer profundamente. Y profundamente es que casi se vuelve un sujeto, pues, dado al muy crítico de la izquierda y dado a pensar de una manera más conservadora. Y ahí se crea aparentemente una fractura muy grande con Hemingway, porque ellos, incluso, París es una fiesta, tiene a John Dos Passos como personaje, en parte, y lo presentan bastante, sí, bastante conservador y bastante perdido en rencores y en odios, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación a esta novela es como explorar esas líneas narrativas que van a refrescar lo que se está escribiendo, lo que se está produciendo, y va a retratar unas transformaciones y unos procesos álgidos. John Dos Passos, por ejemplo, tuvo y sobrevivió, si no estoy mal, a la gripe española. Sí, pasó un momento difícil. Y bueno, también este autor, esa es una discusión que también hemos tenido en otro momento, va a reflejar como sus experiencias personales y se van a reflejar mucho dentro de la obra, ¿sí? Casi que hay un planteamiento de una novela social, ¿no? De un retrato, pero también un retrato a partir de viajes, de anécdotas, de aventuras. Fue muy viajero, aunque después de la pérdida, pues ya también se le acaba el mundo de la aventura, digamos, el viaje pasa a un segundo plano y digamos que se queda como en una añoranza, ¿no? Escribe un libro incluso posterior que se llama como haciendo referencia, es que no recuerdo el nombre, como los años felices o algo así, no se llama así, pero es algo como esa añoranza de hasta dónde vivió ese furor de pensamiento político antes de la gran desilusión que coincide con esa separación con Hemingway, ¿no? Porque además, o sea, no solamente compartían el amor por la literatura, digamos, sino también haber participado en España y haber vivido en España procesos de transformación, ¿sí? Eso por un lado. Quería buscar, como habíamos hecho en otras sesiones con los autores,
acercarnos como a través de otros textos, no solamente un único texto. De él yo quería buscar alguna de sus crónicas de viajes cortas, no la encontré, no la conseguí así como por redes, pero sí unos poemas, que los poemas dan cuenta de este espíritu del viaje o estas impresiones del viaje, porque era como un cronista de sus propias visitas y de sus movilizaciones. Entonces vamos a compartir un poco, bueno, no sé si tienen alguna pregunta y compartimos los poemas y me van contando. Yo quería preguntar, ¿tú ya la leíste? No, Ah, ok. yo ya la empecé, Ujú, pero no la he terminado. O sea, siempre empiezo como antes, ujú, pero digamos que en este caso por el ánimo de no dejar que se nos fuera tanto tiempo entre un club y otro, no, es más, no he leído sino una crónica de viaje de John Dos Pasos, eh, y referencias a él. Pero realmente, y también he visto, porque por ejemplo tiene una entrevista que le hicieron en Argentina en el 60 y pico, pero no lo he leído profundamente, pero sí tenía como mucha curiosidad por las referencias que se dan de esas narrativas. Eh, y bueno, pues empezando uno ya se da cuenta cómo el escenario participa de la novela, o el escenario participa como ángulo narrativo, ¿sí? O sea, lo que se ve, No, lo que se escucha, el monólogo interior. te preguntaba porque yo había leído que la comparan con el Gran Gatsby, pero como que la referencia es que el Gran Gatsby es más como hacia el éxito y en Sí, cambio esta es más como hacia el fracaso. sí, sí, es que, digamos, por eso hablaba de la parte social, porque sí hay como una referencia de, de cómo, digamos, como una desestructuración del sueño americano, por un lado. Pero también entiendo que el Gran Gatsby es claro, es un poco el sueño americano, pero también en parte los comparan por pertenecer a esta misma generación, ¿no? De haber experimentado una realidad más o menos contemporánea, pero haber tenido dos vertientes, digamos, tan distintas de la misma realidad. O sea, Estados Unidos en los 20, 30, en los 20 podía proyectar una idea de llegar a ser, pero en la crisis del 29, pues no, se acababa, o sea, era el fracaso de esa posibilidad y ya esa esperanza de aquí vamos a transformar y vamos a surgir, pues empieza a ser muy difícil. Entonces, están como las dos posibilidades que se abrían, yo creo que en Estados Unidos en ese momento. Es que sí fueron años, o sea, ese primer cuarto de siglo, pues fue muy duro en muchos términos. O sea, está una primera guerra, está la pandemia y bueno, y está la gran crisis del 29, que es una crisis que de verdad somete a la población a una pobreza y a una hambruna Pues, mundial. mm, Sí. claro. Sí, sí, también había leído esos comentarios en relación. A mí eso me gusta pensar que sobre el fracaso, porque una de las cosas que se mencionan también de lo que nos sucede en estos tiempos es que estamos más apegados al relato del fracaso. O sea, por ejemplo, yo que soy como fan de Bolaño, en Bolaño una y otra vez sucede el fracaso, ¿sí? Es una oda al fracaso, Sí, Bolaño. claro. O bueno, o qué tipo de victorias se tienen, porque son victorias tan simbólicas que son fracasos. O sea, son premios de consolación, si se quiere, ¿no? Ajá. Como yo pensaba el otro día en la pista de hielo que teníamos tres personajes, ¿no? Entonces era Remo Morán, Enrique Rosquelies y estaba Gaspar Heredia, ¿cierto? Digamos, bueno, Sebastián y Stephanie no conocen la novela, pero es una novela que está contada a tres voces y hay un homicidio, ¿sí? Y entonces
el relato es como tratar de zafarse de la imputación del homicidio, ¿sí? Pero cuando suceden todos los hechos, todo lo que construye dentro de la novela, por ejemplo, Remo Morán, todo lo pierde. O sea, es un tipo que se hace rico, rico entre comillas, pero sí, digamos, empieza teniendo una tienda, llega con nada a un sitio y termina teniendo, no sé, 5 tiendas, un camping, un hotel y un bar, si mal no recuerdo. Después está Enrique Rosquelles, que empieza a trabajar como con la municipalidad, y de la municipalidad el tipo pues tiene unos proyectos, ya ha acaparado cierto poder para influenciar las decisiones de presupuesto y se siente poderoso porque pertenece a la municipalidad de este municipio. Y ellos dos, uno va preso y el otro se tiene que ir del pueblo con las manos vacías, ¿no? Y el único, que es Gaspar Heredia, llegó con nada, vivió con nada, era un vagabundo borracho, digamos, se va de ahí, pero con un nuevo amor. O sea, su victoria es un enamoramiento, además que no sabemos de qué tipo, pero se va, llega solo y despojado de absolutamente todo, porque ese ni siquiera era legal, era un mexicano ilegal en España, y se devuelve a México, o sea, recupera su legalidad, si se quiere, y se lleva a esta mujer. Entonces, claro, mira, si todo era un fracaso, pero de repente pensé, no, pero aquí hay un amor. O sea, que tú crees que Manhattan Transfer es el sueño americano al contrario. Claro, es la frustración del sueño americano. O sea, cuando hablamos de ese fracaso, es como frustrarse ante algo que aparenta ser una gran oportunidad y realmente no lo es. Y además que va a poner en evidencia lo que cuesta la vida, lo que pasa en las calles, lo que pasa, o sea, digamos, el sueño americano se vende como una gran oportunidad. Entonces, la gran oportunidad no es igual para todos. Es una oportunidad para unos pocos y pocas oportunidades para muchos. Y es ahí donde empieza a transitar en ese mundo de muchos y hacer ese reflejo social para construir el relato del fracaso, de esa posibilidad, ¿no? Si voy allá, yo salgo adelante, si voy allá voy a ser rico, ¿sí? O sea, el libro se desarrolla en la época de la Gran Depresión. Es un poco antes, sí. Ah, ok. Sí, pero pasa un periodo, pero sí, está como en los 20, entre los 20 y va avanzando, pero igual hay discontinuidades, pero sí, digamos que hay unas... Es Está más como, o menos contemporáneo con el de El corazón es un cazador solitario, un poco anterior. sí, yo creo que el O sea, corazón digo, es un como cazador solitario es... representando ese ambiente del Estados Unidos de ese momento, ¿no? Como muy impactado por la depresión y por lo tanto, pues, por una situación muy difícil para mucha gente, Pero ¿no? siento que hay unas diferencias profundas porque uno es la gran ciudad, digamos que con el corazón Claro, cazador Nueva solitario York, no es una gran ciudad. Esto sí es New digamos, York. la formación de Los esta gran Yankees. ciudad, ¿sí? En Ujú. un proceso todavía apenas en construcción, ¿no? O sea, es como ver el boceto con todos los rayones y todos de lo que va a ser una Una gran ciudad. ciudad espléndida, claro, claro. Ujú. Por eso se compara un poco con ese spleen de París, ¿no? Que es cuando está todo ahí latente, pero en este momento es toda la posibilidad y además el desorden, el caos, la pobreza, pero también el somos muchos y el empezar a formar cosas, digamos, a surgir también la cultura, ¿no? O sea, es como esa aglomeración y además hay migrantes, ¿no? Y esto es una movilidad, o sea, es como estar pasando, mostrar cómo esa ciudad qué pasa, ¿no? Sí, Porque es muy efervescente en ese momento
y también pues ahí se dio la Gran Depresión, o sea, paradójicamente es uno de los puntos claves de la Gran Depresión, Wall Street, ¿no? Sí, Pero pues sí, es una ciudad que mezcla muchas variedades y bueno, interesante también leerla ahí en el libro. claro. Lo Sí, esa otro sería la diferencia más fuerte, ¿no? Con el libro que leímos. uno es y segundo que también el libro tiene una, digamos, una intencionalidad de retratar el sur, ¿no? O sea, digamos, el surgimiento del jazz, los negros, la ciudad industrial, como sobrepuesta en el campo, Medio digamos, rural, segregada. Entonces creo que ese sur no va a aparecer, digamos, además ese sur es como más, o yo lo percibí más encerrado, claro, que Manhattan Transfer que se va a abrir, ¿no? Esto es una isla claro, eh, que al estar como rodeada de este mar es como el, el, la marea de gente, ¿sí? Que eso no sucede en, no va a suceder con el corazón de su cazador solitario. claro que sí. Total, Entonces, son como los dos extremos de de las sociedades de Estados Unidos, ¿no? Tanto las megaciudades con el movimiento súper importante y bueno, todo el desarrollo económico, industrial, todo, y las ciudades pequeñas con una realidad completamente diferente, mucho más atrasadas, conservadoras, cerradas y con la gente pues en una pues más humilde en ese momento, ¿no? Ahora obviamente eso también habrá cambiado. Eh, Interesante pues ver esa dinámica, cómo pues se va generando en ese periodo, en esos dos aspectos, tanto en la ciudad y bueno, aquí en Nueva York. Eh, y el otro elemento Decías que también había otro que, elemento, sí. ¿cómo? Sí, decías que había otro elemento. Sí, tiene que ver con, lo incipiente del mercado y de lo incipiente de la industria. Es que, digamos, en el corazón es un cazador solitario. Hay una cosa muy interesante y es que constantemente nos van a decir cuánto valen las cosas y cuánto cuesta, o sea, cuánto ingreso tienen los que estamos escuchando, ¿no? Y esa relación de la capacidad de ingreso con el gasto y el tipo de gasto también deja ver sí, un mercado incipiente, o sea, un mercado muy poco mercado, ¿no? Todavía son muy dependientes de las relaciones humanas, de si es la forma del trabajo no evidencia Un el desarrollo muy proceso industrial, no, sí, claro, está todavía muy, porque si mal no recuerdo, o sea, lo más desarrollado era como los juegos de atracción, y el tipo era un operador de los juegos de atracción, ¿no? Pero ya, quiero que se había una fábrica de qué como era. industrialmente, no, porque un Textil, creo que era radio algo era una textil. cosa extraña. Ah, textil, sí. Mm. Sí, que era donde trabajaban Ah, los sí. negros y también la gente. Sí, como un poco el tema, y No, como haciendo ahí una referencia, yo creo que también al tema de los algodoneros. O sea, Sí, pues como digamos que es pero sigue siendo como una muy, modernización. pero sí, como, Pero igual, pues también está el elemento de la explotación, ya no como en un sistema esclavista, sino pues ya en algo un poco, pues, o sea, no esclavista, pero pues digamos como más industrial. Yo lo que quería decir era, pues está antes pero bien incipiente, pero sí. sí, sí, no, antes estábamos hablando, o le mencionaba ahí que le mencionaba a Luis y a Stephanie sobre que uno o por lo menos yo conocía cuando se habla de la generación perdida, pues los escritores de la época del jazz, se habla más que todo de Hemingway y de Scott Fitzgerald, a propósito del Gran Gatsby que ahorita mencionaban. También, pues yo veía que se hablaba de Yo Dos Pasos, pero pues nunca había tenido la oportunidad ni de leer absolutamente nada de él. Y pues lo otro era que, digamos,
uno en Fitzgerald, uno sí ve en sus primeras novelas, como en Gatsby también, como esa opulencia de los años 20. Ya después, cuando pasa, como en la última etapa de su vida, ya cuando pasa la Gran Depresión, ya es cuando uno ve la decadencia de toda esa, de todo ese lujo, de toda esa opulencia que habían tenido en los años anteriores. Ya uno lo ve, por ejemplo, ya no es lo mismo, pues digamos, Suave es la noche, ya es, creo que es la última novela que terminó, no, creo que es como el Magnate, creo que se llama la última que terminó. Y ya en Suave la noche ya uno ve, digamos, ya el protagonista no es el lujo, si es una, digamos que Fitzgerald nunca se mueve no tiene un propósito social, o por lo menos no se le ve como algo que retratar a como a toda la sociedad en su conjunto, sino siempre se basa como en todavía como en las personas pues, con plata, como en la gente de plata todavía. Entonces Claro, ahí ya se ve la decadencia también en los cuentos, también cuando uno mira los cuentos del principio de su carrera ya son como más fantásticos, un diamante más grande que el Ritz y al final volver a Babilonia, que es volver a un París completamente desocupado, donde antes se daban cita a todos estos escritores y ahorita pues ya nadie iba porque pues estaba prácticamente que destruido. claro. Claro, pero curiosamente, si es que Manhattan Transfer se publica creo que en el mismo año del Gran Gatsby, si no estoy mal, que viene siendo por el 25, 24 o 25. O sea que no alcanza a ser la Gran Depresión, pero sí es la intuición de una decadencia latente. O sea, por eso hablaba como de esa posibilidad de surgir o no. O sea, porque no está, es como dos miradas y además la mirada de John Dos Pasos, pues se va a nutrir más de, de ese exterior como de la calle. Y además creo que a John Dos Pasos, y justamente por esta novela, se le atribuyen muchos elementos, o sea, de introducir muchos elementos aplicables al cine, o sea, de la narrativa cinematográfica, porque él va a hacer como estas transiciones por casi como imágenes y poner planos a, a relatar, ¿no? Como a crear esos escenarios, esta multiplicidad de personajes menores, porque claro, insisto en que el gran personaje va a ser Manhattan o Nueva York, y, pero sí esa sobreposición, o sea, ¿qué nos hace, qué nos muestra a nosotros la narrativa cinematográfica, ¿no? La posibilidad de acercarnos, de alejarnos, pero además de visualizar la calle, o sea, cuando, cuando se instala como el, como el realismo italiano, que es exhibir la calle, ¿cierto? Ese exhibir la calle era poder ver qué letreros se colocaban en las puertas, cómo era una fachada de un lugar, cómo es la plaza, cómo se encuentra la gente en la calle, ¿sí? No es esa vida interior y no es esa vida familiar o esa exploración del hombre mirándose un poco, sino es este hombre sí puede generar monólogos, pero está en la calle, ¿sí? O sea, va a visualizar, es como, sí, como las rutas de cómo se enfoca en la cámara y que uno tiene varias cámaras a la vez, ¿no? Poner planos y poner enfoques. Eso también se le atribuye mucho. Sí, sí, entre otras cosas. Pero sí, esa generación perdida, Y tú, no oye más a, esto, a Hemingway. O sea, sí, yo también había escuchado mucho Dos Pasos, pero pues, igual que Brian no me no lo he atrevido a leer. O sea, es como que, porque claro, uno se acerca muchísimo más a Hemingway, primero porque casi que es una lectura obligada en el colegio, y luego porque están los cuentos, ¿sí? En la exploración de cuentos, o en Adiós a las armas, estas novelas, o sea, como que se engancha uno mucho y como que no, pues sí, no me pregunté por otros gringos.
Ya. ¿Y tú dices que has leído otro libro de él, ¿De quién? de John Dos Pasos? No, una crónica, uno de los viajes, que es Oriente Express, pero es una cosa pequeña, pero Ah, no es ficción, digamos, es una crónica ujú. de, De un viaje de él. de un Mm, viaje del Oriente Express que era un ferrocarril. ujú. Entonces sí, es otra cosa, digamos, no es como tal, porque no tiene, él sí hace como pequeñas reflexiones, pero no tiene un monólogo y no es tan rica en formas narrativas, es más plana, digamos. Se ve como que toda esa literatura de esa época siempre se, porque a mí también me parece Hemingway como muy melancólico, muy, ¿no? Eh, como respecto al lado oscuro del ser humano. De pronto, esa es una época que influencia mucho a los escritores en ese sentido, ¿no? Es que Pues, a la generación perdida, por ejemplo, le dicen que es la generación que escribió en trincheras, ¿sí? O ujú. sea, Claro, tocó ese duro. elemento, claro, el elemento Primera Guerra, ¿sí? O que se hayan ido a España a la guerra civil posteriormente, ¿sí? Pues Mm. claro, le da una connotación muy fuerte a, primero, hay una exaltación del poder de las armas, ¿no? O sea, digamos, se vive como una conciencia de un poder bélico, pero a la vez como que se trata de compensar ese poder bélico o lo que está pasando dentro del ser humano. Porque en todo caso, sí, es la generación que crece con la Primera Guerra. Y yo no creo que sea fácil, eh, sí, crecer con esa experiencia, ¿no? O sea, no sé si, pues sí, sin duda no es fácil, pero además es cómo se interioriza o cómo eso se vuelve una producción de pensamientos o de concepto del hombre. O Sí, sea, sí, seguramente todos ese periodo entre las dos guerras es uno de los periodos más turbulentos ahí de la humanidad y pues solamente pasaron 25 años entre una y la otra, o sea, en realidad dos generaciones vivieron esa situación con la Gran Depresión en medio, ¿no? ¿no? Entonces, Y la gripe española. la gripe española, que es algo como lo que estamos viviendo ahora, pero muchísimo peor. Claro, yo cuando caigo en cuenta de que a quién vamos a leer y en qué momento, digo, bueno, no sé si sea el momento de leer Sí, este tipo de literatura, porque nos pero podemos encontrar con esta misma cuestión. O sea, es más, hasta nos puede aparecer aquí sensaciones semejantes a lo que experimentamos, porque esto ya se vuelve como una experimentación compartida pues con los de hace 100 años, ¿no? Que seguramente esa idea del encierro, seguramente esa idea del temor del otro, que el tapabocas, que se mueren, o sea, a sí, ver, además nosotros nos que sentimos ventajosos porque sentimos que tenemos la ciencia mucho más de nuestro lado, pero pues al final uno empieza a ver y dice, pues al final no, sí mm, y no. Tenemos en los medios reportando los muertos. sí, el drama es lo que vende, eso sí, entonces aquí el club pues está ahí un poco por ese lado oscuro, bueno, vamos a ver qué tal, a ver si de pronto nos levanta el ánimo en Y, estos momentos. Pues algo de la yo peste, ¿no? La yo no peste creo que, bueno, los otros autores que no, digamos que no exploran esas áreas, no son tan llamativos. Eh, no sé a qué se deba. Justamente en un taller de cuento estábamos leyendo un texto de Úrsula Le Guin, Melas, ¿no? Y entonces, digamos, esa parte oscura de, de nuestros mundos, sean individuales o sociales, que hace, digamos, como que nos hace como un clic por allá en alguna parte. Gente que estaba pensando en Steinbeck. No sé si Steinbeck estaba recordando de Ratones y Hombres, pero es de California. Ahorita lo que estoy pensando es que estamos en nuestro club de lectura leyendo y estamos como haciendo viaje por Estados Unidos y como saltando entre épocas y espacios muy bonitos.
Vamos al Mississippi, vamos a la isla de Manhattan, y ahorita yo pensando en el otro lado, estoy bien en California, en la depresión vivida del otro lado y como con otras experiencias. O sea, Estados Unidos es increíble, todo ese universo que hay ahí para explorar realmente. Claro, las diferentes épocas, cómo ha evolucionado ese país, es interesante, muy chévere. Y eso contado a través de los libros aún mejor, Pero, viviéndolo así como si uno fuera un habitante de esas épocas, claro. que es lo que nos permite los libros, ¿no? Sentirnos ahí. No, y Eh, es interesante eso que menciona Sebastián del viaje, del recorrido, o sea, porque de alguna manera es como que empieza a crearse una concepción diferente, ¿no? Digamos, todos tenemos una imagen de muchos lugares de Estados Unidos que, por lo menos yo, las tengo del cine, ¿no? O sea, el cine ha poblado mi cabeza de imágenes icónicas en diferentes momentos del tiempo de lo que es Estados Unidos.